futuro que se ve. Esto es Comunas AM. Contenido, actualidad, móviles, opinión, la primicia chequeada, la noticia al instante, todo en 120 minutos con la mejor música retro. Conduce Gabriel Russo. Co-conduce Rodrigo Marcogliese. Deportes, Nicolás Russo. Redes, Matías Benítez y Matías Russo. Móviles, Mariana May, Laura Morales y Margarita Pécora. Producción general, Claudia Bustamante. Esto es Comunas AM. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Comunas AM del día off. Viernes nos sacamos la semana de encima, semana más que fría. 15 horas, 1 minuto en la República Argentina y mi nombre es Rodrigo Marcogliese. Está Angie en la operación, está Santi también al lado de ella, está Claudia Bustamante en la producción general de este envío, Matías Benítez y Matías Russo con los cortes audiovisuales para subir luego en el YouTube de Agencia Comunas, en TikTok y en Instagram. Nos pueden escuchar a AM570 en el dial o por aplicación de AM570 Radio Belgrano, o bien nos pueden ver y escuchar. En este momento, escuchar solamente con la placa de la radio girando en YouTube, en el sitio, en la página de la radio en YouTube. En algunos minutitos vamos a abrir cámara porque vamos a tener nota acá en el piso. Muy importante por la fecha, muy importante por el clima, por el frío que está haciendo, tener esta nota acá en el piso. Bueno, hay fiebre mundialista, ya comenzó esto de los 16avos. Hoy hay partido de Argentina. En este momento está jugando los que van a ser, uno de los dos va a ser rival del combinado nacional si es que logra sortear hoy por la noche el partido ante Cabo Verde, la albiceleste. Porque ahora está jugando Australia con Egipto, comenzó hace poquito más de 2 minutos, 3 minutos, iban 0-0 y de aquí saldría el rival en octavos si Argentina pasa. Pero esa no es la noticia del día. Esa no es la noticia del día. La noticia del día, aunque algunos medios no lo estén publicando, tiene que ver con la causa Libra. Porque vamos a hablar en detalle más adelante de lo que sucede, pero ahora se corrieron los querellantes, o mejor dicho, la justicia corrió a los defensores de los damnificados, y solamente el fiscal que impulsó la causa es la voz representante de los damnificados contra los acusados, contra los Milei. Solamente quedó él. Y más que Tayano le están diciendo Tardano, porque tarda bastante, y esto no es un chiste mío, sino que se está diciendo así casi que en la jerga judicial. Tarda mucho en avanzar esta causa. Además hay que decir que De Giorgi, ¿no? quien dispuso esto, está esperando el pliego de su esposa, la aprobación del pliego de su esposa. Y esto ocurre después de la reunión Lorenzetti-Milei. Y esto ocurre después de que hayan avanzado, en principio, dándole la cautelar a las universidades. Paso siguiente se va a Adorni, ¿no? Como diciendo, mirá que es cosa seria, la justicia puede meterse contra vos. Y después de algunos caramelos, bueno, llega esto, que es el corrimiento de la... No es el corrimiento, pero está a un pasito de la nulidad, porque lo que se corrió fueron a los representantes de los damnificados. Así que la voz oficial va a ser la que va a primar, sacando si el fiscal Tayano, bueno, se le ocurre algo distinto a lo que viene siendo hasta ahora la causa. Si no, esto va no a dormir el sueño de los justos, directamente va a terminar la causa, va a ser nula, ¿sí? ¿Cuál es
la única esperanza para que esto no quede impune. La justicia en otro país, la justicia en Estados Unidos, porque no solamente tiene la causa abierta en Argentina, sino que en otro país. Sería muy poco lúcido pensar que un presidente se va a ir con causas abiertas en su propio país. Ha pasado, sí, ha pasado en gobiernos poco lúcidos. Es así de sencillo. La causa va a seguir en otro país. ¿Y eso es bueno o es malo? Bueno, es lo que es. A mi modo de ver, bueno no es. Depender que nuestra soberanía judicial esté bajo la órbita de una potencia foránea, bueno no es. Pero para eso tengo la editorial, que vamos a escuchar en un ratito. Hablo de esto porque no está incluido en la editorial, esto no es de último minuto, pero sí de últimas horas, entonces lo mencionaba ahora. Pero en la editorial tendrán la opinión, y en el resto del programa, estas 2 horas que quedan, habrá mucho análisis de este tema y de tantos otros. De un gobierno que avanza, ¿no? Que un gobierno que permite la importación de los tubitos. Cuando hablaba de tubos caros, le decía a Roca, bueno, ahora los chinos pueden ingresar con mayor facilidad. ¿Y qué es lo que eso provoca? Un gobierno que está hablando del homeschooling, le dicen. Entró en diputados un proyecto para que pueda ser la casa escuela, que sea optativo mandar a los nenes y nenas al colegio. No es una obligación, no es un derecho del niño, es un derecho del niño la educación. Pero puede no ser en un colegio, lo que dice el gobierno libertario. Puede ser en la casa. Bueno, esto entró en diputado. Después no saldrá, después es todo humo, ¿no? Tiran eso, pero lo que le importa verdaderamente es lo que suceda con la causa libre. Bueno, va por todos los frentes. Y a su vez, las internas de las internas. Tenemos a un Santilli que copó mucho poder. La 7ª sección electoral de la provincia ya no le responde a Pareja, le responde a Santilli. Y así muchas dependencias del ANSES, ¿no? Una de Tigre. Y del otro lado, del lado del peronismo, incluyendo todas las tribus dentro del peronismo, también hay una gran interna, ¿no? Diciendo, bueno, queremos que el candidato vicepresidente de Cristina sea Aguado o Recalde. Porque si Cristina está proscripta, entonces quedarían ellos como candidatos a presidente. Aguado o Recalde. Hablamos la semana pasada de que decir primicia en este siglo ya hasta queda de modé. Pero ¿cuántas veces dijimos que Aguado era el candidato que iba a proponer el kirchnerismo? Al menos se especulaba con eso estas últimas semanas. Y que era un candidato cómodo para todos aquellos que querían disputar unas PASO, ¿no? Porque Magario había dicho que Aguado le ganaba a Axel, porque un gremialista muy importante del conurbano bonaerense, cercano a Massa, había dicho que Aguado era un buen candidato porque también se le podía ganar. Era el candidato del consenso, no para ganar, sino para ganarle a él. Bueno, se están moviendo los jugadores. ¿Para qué? ¿Para darle un resultado positivo al día a día de la gente? No. Para asegurarse poder barra caja, que vendría a funcionar de la misma manera en esta ecuación argentina. Presenté algunos temas que vamos a tocar hoy. Dije que iba a estar la opinión después de la tanda. Lo que no dije que iba a ser en este preciso momento, cuando Angie ponga la publicidad. Estamos escuchando Comunas AM. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tienen que desalojarse a ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. En José Cepaz seguimos transformando la educación. El futuro polo universitario ofrecerá carreras de 5 universidades nacionales e internacionales para que puedas profesionalizarte en lo que elijas, gratis y cerca. José Cepaz, Ciudad del Aprendizaje. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de julio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 10 de julio. Segundo vencimiento 24 de julio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. En La Matanza, la educación no se recorta. Te acompañamos en cada etapa, mejorando las escuelas, con becas, entregando libros y útiles y sumando tecnología y robótica. Creemos en la educación. Somos Ciudad del Aprendizaje, municipio de La Matanza. Refaccionamos el Centro de Salud Presidente Perón. Renovamos la instalación eléctrica, reacondicionamos el sistema de gas, refuncionalizamos distintos sectores y colocamos un desfibrilador externo automático. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Querés empezar a estudiar? Ingresa en aprender.lomasdezamora.gov.ar y encontrar lo que necesitas para formarte en tu camino profesional. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. Estamos escuchando Comunas AM. Comunas AM. Opinión. Como pocas veces hoy, la oposición tiene una gran oportunidad. No hay ningún atractivo para votar a Milei entre la extensa mayoría de argentinos y argentinas. No solo que son unas pocas las actividades que crecieron, sino que son las que menos gente emplean y además no llegan a los ojos de los argentinos. Al momento se puede decir que la campaña electoral que podría plantear el presidente es por lo que no ocurrió, por el desastre que sería el país si ganaba Massa. Y entrar en esa discusión es avalar la necesidad que tiene el gobierno, es desviar el tema y no hablar de la horrorosa actualidad. Como siempre, el sistema pide a gritos una grieta, ellos o nosotros, pero como nunca es lo único que tienen. Al kirchnerismo, peronismo, persona politizada en sí, la bala le puede entrar y comenzar a tener una discusión contrafáctica. No es tan cierto que hubiese pasado esto o lo otro. Bueno, eso es un craso error. Discutamos la actualidad, lo que está pasando. A veces es curioso cómo los anti-Milei utilizan para oponerse a él los datos que el mismo presidente dice. Ejemplo, hay un video que circula y causa mucha gracia acerca de la cantidad de pobres que sacó el Jabo. Van en aumento, un aumento desmedido, a medida que pasan los minutos. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿sacó gente de la pobreza? ¿O tenemos solamente que darlo por hecho por el simple motivo que lo dice Milei? Estamos en contra de Milei, pero damos por hecho que fueron 11, 12 millones, 15 millones. Eso nos causa gracia. No que no haya sacado. Se dedican a decir, el presidente miente, no son 15 millones. Se dedican a decir que los datos estadísticos están desactualizados. Y ambas afirmaciones pueden ser ciertas, pero el común de la gente no come esos discursos. Está cansada del sobreanálisis y, en definitiva, van a ser los que definan la elección. Esto no es presuntuoso de esta editorial decir qué le importa y qué no al común de la gente, sino que, utilizando el pasado más inmediato, más reciente, fue el hartazgo de la sociedad la que llevó a que este sea el jefe de Estado y Milei se siente en el sillón de Rivadavia. Los que definen la elección se cansaron de escuchar
cuántos muertos menos sufrimos gracias a la cuarentena. O ver por cadena un gasoducto que nunca vieron reflejados en ningún beneficio, en la baja de lo que sale una garrafa, en que tengan que pagar menos el servicio. Y como no lo vieron, lo que no se ve tampoco se vota. También se escuchó los brotes verdes de Macri, que nunca llegaron, la eliminación del impuesto a las ganancias que había prometido el expresidente de Boca. Y si escuchamos los ejemplos, uno salvó vidas. El otro gobierno lo hizo para la corona. Pero decía pobreza cero como su leitmotiv. Ambos tenían buenas intenciones, aunque los actos no se reflejaron. Este dice que te va a destruir y te destruye. Y ya no importa si es con los otros íbamos de estar mal de tal o cual manera, distinto a este. El gobierno de Milei terminó a los 6 meses de su mandato cuando presentó el primer blanqueo. No porque, como dijo Pichetto, todos los gobiernos lo hacen, sino porque se quedó sin guita. Hasta ese momento decía ser distinto al resto de los gobiernos anteriores, así que no vale esto de todos los gobiernos lo hacen. Claro, no se fue en helicóptero, si es lo que algunos creen necesario para dejar de gobernar. Volvemos a lo mismo, solo ven lo que le muestran los ojos. Obviamente que si huye por los aires, dejó la presidencia, eso es obvio. Pero no hay que ser tan obvio, se puede dejar la presidencia aún estando. Está en uso, no está mucho en el país, por la cantidad de fotocopias firmadas que recibe como honorables distinciones por el mundo, pero está ejerciendo la presidencia, la primera magistratura. Hoy cogobierna Macri en las sombras. Hoy la Corte Suprema pide reforzar las sillas que faltan con más gente afín al gran diario argentino. Después dicen que van contra el PRO, que van contra el Clarín, y los tiene en el gobierno. Pero como no aparecen en una foto juntos, parece que nadie se entera. En ese marco, que solo se sabe lo que se muestra en imágenes, es que no hay una representación mental de lo que no fue. Lo que podría haber pasado, sí. Hoy gobierna Milei y gobierna mal. Para un sector ultra concentrado que sentó las bases para quedarse en el país, gane quien gane. Desde ahí se le puede competir y derrotar. Ahora, prestando atención a la última frase, el poder concentrado en Argentina llegó para quedarse, gane quien gane. Y ese gane quien gane incluye quizá a alguien de la oposición. Tal vez las elecciones vayan a ser una ilusión, algo que se ve, pero no existe. Yo pensaba que podía dominar la situación y ahora vengo a darme cuenta de mi error. Suponía que tenía controlada la emoción, pero soy como una nena en camisón. Pretendía ser mi guía, siempre termino en el mismo callejón. Es que a cada nuevo intento ya ni yo me creo el cuento de que vas algo a cambiar. Y así me entrego al baile sin pensar. Tanta alegría seguida me va a hacer mal. Calma, vengo con un ritmo que no puedo pilotear. Tanta alegría seguida me va a enfermar. Calma, por este camino voy seguro al hospital. Tanta alegría seguida me va a matar. Calma, mejor sería que abandone el carnaval. Pero aunque prometa y prometa ponerme a hacer dieta, me falta voluntad.
escuchando Comunas AM. Seguimos con más Comunas AM y ya nos están viendo. Además de escucharnos, están viendo, la camisa desarreglada, todo lo que no había visto recién, que está saliendo ahora por el canal que tiene la Radio Belgrano en YouTube, ¿sí? Nos pueden entonces escuchar por el dial, por AM570, por las aplicaciones que puedan escucharnos, y también nos pueden ver y escuchar en formato streaming, acá en Radio Belgrano, en la plataforma, en YouTube. Y prendimos cámara porque ya hay un invitado acá en el piso, Lucas López, y decilo vos. Laxague, Rodrigo. Laxague. Lucas López Laxague es el director de prensa de Metrogas, decía, muy importante para hablar en estas fechas y con el frío que hace. Lucas, ¿cómo andás? Muy bien, jefe de prensa por ahora, pero te agradezco lo de director, quizá. Bueno. Le mandamos un saludo a Alejandro. Así es, bueno, como introducías, empezaron las bajas temperaturas, semana de mucho frío en Capital Federal, el sur del conurbano bonaerense, que es el área de influencia de Metrogas, donde distribuimos gas a más de 2.400.000 usuarios, que en cálculos rápidos son 10 millones de personas más o menos. Con lo cual nuestro compromiso, además de dar un excelente servicio, es acompañar con algunas recomendaciones ahora que todos estamos prendiendo estufas, calefones, termotanques para evitar accidentes con monóxido de carbono. Bien. Monóxido de carbono no es lo mismo que pérdida de gas. Me gustaría arrancar por ahí, porque Dale. es un tema sensible de relacionar las dos cosas cuando una la puedes identificar, tiene olor, le han puesto olor, y la otra no. Exactamente. El gas es lo que nosotros distribuimos como Metrogas, y como bien decís, tiene olor porque lo odorizamos antes de entregarlo a nuestros usuarios finales, con lo cual si hay un escape de gas en la calle o donde fuere, vos te vas a dar cuenta, o en tu casa, si prendés un artefacto y no lo encendés con fuego, digamos, o sea, dejás que el gas salga, te vas a dar cuenta. Sentís un olor particular que todos conocemos, que es el olor a gas. Ese no es el problema que traemos hoy. Los accidentes recurrentes en invierno tienen que ver con monóxido de carbono, que es básicamente una combustión incompleta, en este caso de gas, pero podría ser de cualquier elemento combustible, que lo que genera es, por inhalación en dosis altas, intoxicación del organismo y, lamentablemente, casos fatales. El famoso enemigo silencioso, porque hasta que te des cuenta pasa no mucho tiempo, pero cuando te diste cuenta estás ya al borde de la intoxicación severa. Exactamente, no lo ves, no lo lees, así que cuando empezaste a inhalarlo no te diste cuenta, y si pasó cierto tiempo y se dan ciertas circunstancias dentro de tu hogar, que ahora si querés las repasamos, puede ser demasiado tarde. ¿Cuáles son las recomendaciones a quien nos está escuchando, quien está viendo en este momento, en estos climas súper fríos que hay que calefaccionarse, para hacerlo de manera correcta? Bien, lo primero es, antes de encender en invierno nuestros, quizás ya estamos tarde con esto, ¿no? Traer un gasista matriculado que nos revise nuestros artefactos, estufas, termotanques, calefones. Matriculado. Matriculado, muy importante. No el que le pone ganas. No el amigo del amigo, claro. El que cobró barato, Claro. el que yo te paso el contacto. Busquemos los matriculados. Nosotros en Metrogas tenemos una lista, no son empleados nuestros, ni directos ni indirectos. No corresponden, digamos, a nuestra red, no tenemos jurisdicción sobre ellos, son cuentapropistas, pero se pueden consultar, Metrogas los pone al servicio del usuario para que estés seguro que estás contratando un matriculado. El matriculado lo que va a hacer básicamente es verificar que toda tu instalación de gas esté correcta, que los artefactos estén funcionando como deben y que no tengas ningún vicio, por ejemplo, de ventilación, de obstrucciones, de salidas de gases que te puedan generar un accidente.
Para eso está la rejilla, justamente. Sí, exactamente. Uno de los puntos importantes, entonces, además de chequear que todos tus artefactos estén andando bien, que la llama sea azul, eso es muy importante cuando estén en funcionamiento, ni amarilla ni naranja, azul, eso es garantía de que están andando bien. Las rejillas de ventilación, como decís vos, que estén limpias, bien dispuestas, que comuniquen con el exterior para garantizar un intercambio de aire entre tu casa y el exterior y así evitar que se acumulen los gases tóxicos. Después, algo muy importante, verificar a medida que pasa el tiempo que las paredes no tengan marcas de hollín, la típica mancha negra, que eso indica que tu artefacto está andando mal. Si pasa eso, apagamos, traemos al gasista y vemos qué pasa. Te agrego una recomendación más fundamental, que es periódicamente, esto es contraintuitivo porque nos gusta tener todo cerradito para que no se escape el calor, pero periódicamente abramos las ventanas, generemos una ventilación a propósito para evitar justamente que los gases, en caso de que haya monóxido presente, se acumulen. Bueno, le mandamos un abrazo a Alejandro, a Hernán, a toda la gente que año tras año fue contándonos esto, y por eso me gustaría saber la evolución, si bien vos no estás hace tanto tiempo, para poder decirnos, bueno, a comparación de años anteriores, ¿cómo estamos en cuanto a la prevención, el trabajo de Metrogas, y si el trabajo realizado da sus frutos, digamos, en la merma del número de accidentes? Sí, exactamente. A ver, hemos notado un fenómeno en los últimos años, que es que los accidentes por monóxido no se concentran solo en el invierno. Por supuesto, el invierno sigue siendo protagonista lamentable, pero están todo el año. Con lo cual nosotros en los últimos años hicimos un recorrido de campaña, de comunicación y de concientización muy fuerte a lo largo de todo el año. Este año, por ejemplo, estamos estrenando desde hace un par de días nomás un video con inteligencia artificial que nos pareció el formato más adecuado para contar cómo prevenir intoxicaciones y accidentes. Y además tenemos una campaña reiterada muy fuerte con municipios y con instituciones u organismos vinculados a atención de emergencias, como puede ser bomberos, por ejemplo. Bomberos voluntarios, nosotros los capacitamos en Lavallol, en un centro de entrenamiento técnico que tenemos adecuado para mostrar cómo es una combustión de gas, qué pasa ante una emergencia, cómo se asiste a una persona que estuvo intoxicada. Y para que te des una idea, en los últimos 3 años más o menos capacitamos unos 700 bomberos, con lo cual todo este trabajo, junto con una inversión muy grande que viene haciendo Metrogas en tecnología y en mejora de procesos, sobre todo en atención de emergencia, que hoy estamos en un promedio de 25 minutos en la respuesta ante el llamado de una emergencia, que es muy por debajo de lo que nos exige el ente. Bueno, estamos en la feliz situación de que hemos llegado a una merma de situaciones críticas, con lo cual hay que seguir trabajando, todos los años ocurren, pero estamos en un camino virtuoso. Lucas, cosas que no, por ejemplo, porque lo que me decís vos, esto de mantener la llama azul, que no sea ni naranjada ni amarilla, es algo que medianamente yo creo que los que me están escuchando pueden llegar a saber ya de tanto tiempo, de tanto laburo de remarcar el hecho de la rejilla. Ahora, cosas que no. Obviamente, calefaccionarse con el horno, no, es una cuestión básica. Ahora, cosas que pasan día a día. La persona que calienta, no se me secó la ropa porque todavía llueve todos los días. Llueve, no para de llover y me voy a terminar saliendo de la calle como cualquier cosa. Hay que secarla y pone la ropa para secar. Esas cosas suelen pasar, esas cosas no, a eso voy. ¿Qué no? La regla de oro, para no abundar en ejemplos, que hay muchos como contás, es no uses el artefacto para otra cosa de la que fue diseñado. Una estufa sirve para calefaccionar, no es ni un secador de ropas, no sirve para cocinar, etcétera, etcétera. Un horno sirve para cocinar, no lo uso para calefaccionar. Cuando empezamos a utilizar, entonces la típica del horno, por ejemplo, es lo abro, se apaga la llama porque está abierto, corre el aire, no está pensado para eso. Eso te diría que es fundamental. Y después, obviamente estar atentos, nosotros podemos
tener en cuenta un montón de prevenciones, que es las que hablamos hasta ahora, y aún así algo puede salir mal justamente por este título nefasto del enemigo silencioso. O sea, no nos damos cuenta y nos estamos intoxicando. Entonces, la reacción rápida es fundamental. Si me empiezo a sentir mal, estoy con otras personas que también empiezan a tener dolores de cabeza, mareo, náuseas, compartido con otras personas, ya es una buena señal de alerta. Trato rápidamente de ventilar el ambiente como primer medida y salgo rápidamente afuera a tomar aire libre. Salgo de esa habitación, de mi casa, de donde esté. Si tengo tiempo, también apago todo lo que esté consumiendo gas, ¿no? Para garantizar. Y en caso de emergencia, siempre tener a mano el número de emergencias de Metrogas que está en nuestra web, que es el 0800-999-1050. Bien, me gusta que me haya dicho así. Yo pensé que me iba a decir 0800 Metrogas. Y a veces pasa, y digo, pero la persona cuando está en una emergencia no dice, a ver, la M que es, la E que es. No. Por eso me gustó que me haya dicho el número directamente. Yo me lo aprendí porque no podría reaccionar. Es que debe ser Metrogas ese número, sí. Pero está mejor dicho cuando uno dice... Mejor decir el número tal cual. Claro, porque si no... Queda lindo cuando uno ve la publicidad que dice 0800 Metrogas. Veamos, se jugaron con él. Pero la verdad es que en caso de accidente... Nadie recuerda el número. Además ya no se disca más, viste que antes aparecía en el número abajo. Vos tenías la referencia de... Ahora con el celular no te dice las letras abajo. Me parece, no te dice las letras abajo. No, en los primeros celulares todavía lo teníamos, ahora ya... Voy a la tecnología. Toda clase de tecnología. Por eso hablabas de inteligencia artificial. Vamos por ahí. Por otro lado, el horno esto de que se apaga la llama, entonces eso es termocupla. Claro. Ya hay cocinas que viven con termocupla en las hornallas. Muchas no, la mía no, por ejemplo. Tienen el horno, pero no hornallas. Ni hablar, es un poquito más viejo, las estufas que son las que calefaccionan afuera, ¿cómo se llaman? Sí, no sé decirte la hora, pero las que son, me sale el término. Que es una tecnología más vieja, pero bueno. Que es más vieja que las anteriores que dije yo recién, pero que bueno, yo te iba diciendo todos los avances tecnológicos que hubo desde la llamita hasta este momento. Es la información aplicada, puede ser un arma o puede ser una amiga. ¿Cuándo se transforma en amiga y cuándo en arma? Digo, pregunto en ChatGPT si tengo que llamar al médico o no. A eso voy, si puede ser un arma o no. Bueno, está buenísima tu reflexión. La otra vez escuchaba a alguien que decía, para tener una certeza de algo que estás buscando en inteligencia artificial, ya tenés que tener un bagaje de información bastante sólido, ¿viste? Como que ya vas con una tesis que vas a probar. Si vos sos un usuario común y corriente, como somos la mayoría de los usuarios del gas, que no tenemos por qué saber de cuestiones técnicas, vamos a preguntarle cosas a ChatGPT que la tecnología va a inferir que sabemos o no, y esa interpretación va a ser errónea. O corremos el riesgo de que sea errónea, no siempre, pero corremos ese riesgo. Si es erróneo no vamos a saber. Es mucho más efectivo ir directamente a la fuente y por eso hablar con Metrogas. Nosotros, de hecho, en la web de Metrogas tenemos un chatbot que responde preguntas, así que podemos acudir directamente a ese chat y es mucho mejor que, no voy a decir las marcas de los chats que ya conocemos, y vamos directamente a la página de Metrogas. Y además está diseñado nuestro portal para, de vuelta, tener el número de emergencia a mano, tener todas las secciones de la web listas para evacuar todas las dudas de un usuario común, que de vuelta no es ni un gasista matriculado, ni viene de la industria, ni trabaja dentro de Metrogas. Es que a veces parece una idiotez. Rodrigo, ¿qué estás diciendo? Es una abuela. No, pero escúchame. Vamos a ponernos en situación. Vos tenés una garrafa, pusiste la hornalla, sale de un color, sale anaranjado. Le preguntás al chat, ¿está bien? No, te va a decir el chat. No, tiene que ser azul. Pero, y te va a decir, ¿pero vos qué usás? ¿Usás con gas natural o usás garrafa? Entonces puede ser que esté bien. No, está siempre mal. Entonces, el chat, esto que voy diciendo, se basa en tus conocimientos, te va preguntando, hasta un punto que para dejar contento al usuario le termina diciendo, no puede ser que esté bien, y no está bien. Por eso digo, puede ser, aunque sea una soncera, hay que aplicarlo. Yo trato de las sonceras, aplicarlas a la vida cotidiana, porque nuestra vida es bastante sonsa también. Entonces, para evitar ese tipo de problemas. Ese modelo de diálogo que hay entre el usuario y el chat GPT, vamos a poner,
muchas veces termina en lo que vos decís, en crear una conversación desvirtuada en la que la persona no se dio cuenta que fue derivando en información errónea. Claro. Y ese vicio, es cierto que lo arreglaron bastante, existe, de que el chat intenta conformarte, ¿no? para tener un vínculo placentero, llamémoslo. Sí. Entonces, y además los chats vienen con empresas atrás, entonces para tenerte cautivo a vos, hablándole a ese y no a otro también. Bueno. Es toda una cuestión ahí. Me gustaría cerrar, no sé si vos tenés algún tema más, pero me gustaría cerrar con la articulación que me decías con los municipios. ¿Hasta dónde Metrogas es totalmente responsable y desde cuándo el usuario es responsable? ¿Es hasta la puerta? Exacto. Bueno, es muy buena la pregunta. Muchas gracias. La segunda que me lo decís. No, pero porque creo que no lo había aclarado. Metrogas distribuye gas hasta lo que se llama la línea municipal, que es el frente de tu casa, vamos a llamar. Lo que ocurre dentro de tu casa es responsabilidad tuya, y lo que sugerimos, si es la buena práctica, y lo que debe hacer el usuario, es tratarlo con un gasista matriculado. No obstante lo cual, y por eso nuestra campaña de prevención, como nosotros queremos que la experiencia del usuario sea excelente en toda su fase, hasta el final, digamos, acompañamos y damos estos consejos. Pero lo que pasa dentro de la casa del usuario no es responsabilidad de Metrogas. Los gasistas matriculados no son empleados nuestros. Bueno, para cerrar, Lucas, repetí el número y bueno, a ver, que un contacto, o el número, las redes sociales, Metrogas. Sí, a ver, lo mejor es, de vuelta, ante cualquier emergencia, 0800-999-1050, ante cualquier emergencia vinculada con gas, sobre todo en esta época por temas de monóxido. Por supuesto, después estamos en redes sociales y cualquier atención la recibimos por ahí, pero el canal adecuado es este número de emergencia. Lucas López Laxague, jefe de prensa de Metrogas, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunas AM, aquí en Radio Belgrano. Gracias por la invitación, Rodrigo, un gusto. Tema, y seguimos con más comunas. La noche que vi bailando, moviendo sus
Estamos escuchando Comunas AM. Seguimos con más Comunas AM y tenemos informe internacional que nos llega de la mano de Margarita Pécora, pero tiene separador, así que escuchamos separador e informe. Análisis internacional por Margarita Pécora. Venezuela enlutada marcha contra el reloj y nos duele como duelen las manos lastimadas de los rescatistas y de familiares desesperados que han dejado las uñas entre los escombros, arañando en busca de familiares sepultados. Ha pasado ya una semana desde la brutal sacudida telúrica, pero las esperanzas no se apagan. Muchas imágenes circulan sobre la tragedia por las redes sociales, entre ellas las de un rescatista salvadoreño fallecido mientras ayudaba a salvar vidas de las víctimas del doble sismo que enluta a Venezuela. Este es apenas un ejemplo de lo riesgoso que resulta la labor de rescate y salvamento que hoy choca con la natural incomprensión de los familiares de las víctimas, angustiados como están viendo correr el reloj en contra de algún hálito de vida. Y el que no sabe es como el que no ve. A todos nos habrá asaltado la misma duda. ¿Por qué no levantan rápidamente todas esas losas que, semejantes a hojas de un libro, han caído unas sobre otras en varios edificios? Todos, incluso a la distancia, desesperamos porque llegue una grúa y levante lo antes posible a ver si alguien queda ahí todavía con vida. Pero las cosas no son como uno las imagina. ¿Por qué el rescate en un terremoto no es cuestión de horas? Esta es una pregunta que motivó la reflexión a través de las redes sociales de Francisco Garcés, ingeniero civil especializado en análisis de daños. Según él, de acuerdo con su criterio, frente a una tragedia natural de la magnitud del reciente doblete sísmico en el eje Morón-Yumare, es completamente normal que la desesperación, el dolor y la ansiedad se apoderen de la población. Todos queremos respuestas inmediatas, queremos ver a los sobrevivientes a salvo y las calles despejadas en tiempo récord. Sin embargo, opina, convertir la angustia colectiva en un arma de crítica política, acusando de ineficiencia o lentitud a los equipos que arriesgan sus vidas entre los escombros, no solo demuestra una profunda ignorancia técnica, sino también una alarmante falta de empatía humana. La ingeniería de rescate urbano no se mide en likes ni en trending topics. Se mide en protocolos estrictos, en cálculos de estabilidad estructural y en la vida de quienes están atrapados. Cada minuto que parece inactividad es en realidad un minuto de planificación para evitar que un movimiento apresurado provoque un colapso secundario que sepulte a los sobrevivientes. Según Garcés, el espejo internacional es claro. Surfside, Miami, 2021. Bueno, allí con recursos ilimitados, tecnología de punta y un solo edificio colapsado, las labores se extendieron por semanas porque la física no negocia con la política. Porque remover concreto sin apuntalar es asesinar a quienes aún respiran bajo los escombros, señala rotundo el ingeniero. En Venezuela la escala es incomparable. 2 terremotos mayores, múltiples estados afectados, infraestructura comprometida y un bloqueo económico que limita el acceso a maquinaria, repuestos y tecnología de rescate. Así es que pretender que el tiempo de respuesta sea idéntico al de una potencia mundial es un acto de cinismo, señala Garcés. Y uno podría agregarle que a esta dificultad se suman malas prácticas involuntarias de la propia población, porque en La Guaira motociclistas invadieron zonas de rescate, rompiendo con el ruido de sus motores el silencio indispensable para que los perros detectaran sobrevivientes. Esa imprudencia nacida de la desesperación, de la, curiosidad, puede costar vidas. El rescate exige disciplina colectiva, respeto a los perímetros y conciencia ciudadana. La policía en este contexto tiene un rol crucial: custodiar los lugares de trabajo de los rescatistas
Y no se trata de un autoritarismo, sino de proteger a los ciudadanos de riesgos adicionales, estructuras inestables, fugas de gas, cables eléctricos expuestos. La custodia policial es garantía de orden y de seguridad en medio del caos. Pero el contraste duele. Mientras algunos agentes cumplen con la misión de proteger, otros empañan el uniforme. 4 policías fueron sorprendidos con dinero de las víctimas en sus manos. Esa traición a la confianza pública es un golpe bajo que hiere la credibilidad institucional y alimenta la narrativa de quienes buscan politizar la tragedia. El verdadero heroísmo está en el terreno. Bomberos, paramédicos, ingenieros y voluntarios que trabajan con turnos extenuantes, con herramientas precarias y con la fuerza de la voluntad. Son ellos quienes sostienen la esperanza, quienes demuestran que la solidaridad no necesita presupuesto ilimitado. La reconstrucción de Venezuela será larga, pero la memoria de este momento debe servir para aprender. La técnica salva vidas, pero la ignorancia las sepulta. Fue un comentario para Comunas de Margarita Pécora. Estamos escuchando Comunas AM. Estamos escuchando Comunas AM. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Habla Juan Domingo de Ituzaingó. Preguntale al señor de Metrogas, ¿por qué no llegan las facturas? Como habitualmente pasaba. A mí hace 3 meses que no me llega, tengo que ir al Rapipago para ver si tengo deuda o no y pagar ahí. Bueno, chao, gracias. Seguimos con más Comunas AM. Bueno, se fue el muchacho que hablaba, que decía recién el oyente de Metrogas. Le voy a mandar mensaje igualmente por lo que me decía de que no llegaba la boleta. Sé que hay algunos mensajes más, vamos a ir escuchándolos, vamos a escuchar todos, pero no los escuchamos en este momento porque vamos a dar paso a la siguiente entrevista. Nos comunicamos con Ernesto Falzone. Él forma parte de Amigos del Tranvía porque se viene el 50 aniversario de esa asociación. Para celebrarlo están preparando una mega fiesta. Esto va a ser este mes, pero para que nos cuente mejor, Ernesto está en comunicación con nosotros. Ernesto Falzone, mi nombre es Rodrigo Marcogliese. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Un placer de hablar contigo, muchas gracias por llamarnos. Muy bien, bueno, se viene un mes muy especial, se viene también la vacación de invierno. 50 años de la Asociación Amigos del Tranvía, parece mentira, pero 50 años. El otro día hacíamos un simple jueguito numérico que queremos compartirlo, ¿no? Ustedes saben que los tranvías funcionaron en Buenos Aires desde los primeros de caballo en el año 1863 hasta el último que funcionó en el año 1963. O sea, funcionaron 100 años entre los de caballo, después los eléctricos y qué sé yo cuánto más. Y la asociación que los promociona, los recuerda, los reivindica y qué sé yo, ya tiene 50. Claro. Una paradoja numérica. En fin. El 50 aniversario
se va a dar, ¿qué día es puntualmente? Se va a dar el 25 de julio, vamos a hablar de eso, pero ese día es... La fiesta la hacemos el 25 de julio, pero el aniversario en realidad es el día 16. 16 de julio, perfecto. Lo que pasa es que el 16, bueno, el 16 es entre semanas, no da para hacer, y el fin de semana que le sigue, el 18, es la finalización del Mundial, o sea que tampoco daba para hacer muchas cosas. No, claro. Con la esperanza de que estemos todos concentrados en otra. Pero pasado el Mundial, el fin de semana que sigue, que es el del 25 y 26 de julio, tiene una otra ventaja más, que es la mitad de las vacaciones de invierno. Claro. Entonces elegimos esa fecha, que es el 25, sábado 25 de julio, donde vamos a hacer la actividad del festejo con todo el público de estos 50 años de los aficionados al tranvía. A ver, ¿dónde va a ser y qué nos podemos encontrar? Bien, eso va a ser en donde habitualmente brindamos nosotros el servicio del tranguay histórico, que es en la esquina de Emilio Mitre y José Bonifacio, en Caballito, y va a comenzar a las 14 horas hasta las 19. Esperemos que no llueva. Claro, con lluvia se suspende. Esté buena. ¿No? Sí, si hay lluvia la suspendemos. Pero si con tiempo aceptable, digamos así, hasta nublado y frío llegamos, ¿está? Claro. Y va a ser básicamente, va a haber un gran desfile evocativo con todos los tranvías que componen nuestra colección, que son, por lo menos va a haber entre 8 vehículos desfilando por el recorrido del tranvía, que es Emilio Mitre, Directorio, Rivadavia, Ortiguera, Directorio, y además después va a haber una muestra abierta, porque cuando termine ese desfile, algunos van a continuar brindando el servicio como hacemos habitualmente, con más de un tranvía dando vuelta en esta oportunidad, y los demás van a permanecer adentro del gran taller que está en Emilio Mitre y José Bonifacio, que se llama Taller Polvorín, y que tiene un patio descubierto donde están las parrillas de vías de acceso y donde van a estar estacionados los tranvías que no le toquen funcionar, junto a una colección de colectivos antiguos y automóviles antiguos. Así que va a haber toda una muestra del transporte antiguo para disfrutar esa tarde de exposición. Va a venir una banda militar reconocida a animar la fiesta, y va a estar abierto además otro espacio que tenemos de muestra, que está exactamente a la vuelta de ese lugar, por la misma manzana, pero sobre la calle Centenera, Centenera 777, que es el Museo Centenera que compartimos con Subterráneos de Buenos Aires, y donde va a haber complementariamente una muestra de ferromodelismo y de otras clases de modelismo. Así que va a ser una tarde para pasársela entre pasear en tranvía, ver toda la colección de vehículos que nosotros hemos restaurado, ver otros vehículos antiguos de los más lindos que uno se puede imaginar que van a estar expuestos, y bueno, y pasarla después de tantos años de esfuerzo y hacer cosas, compartiendo con la gente que nos quiera venir a saludar. A eso iba, ¿no? Decías los coches restaurados, porque cuando decís una muestra de colectivos viejos, de autos viejos, bueno, Sí, estuvieron sí. en actividad, han dejado de estarlo, y los tranvías se han restaurado. ¿Qué rutas hacían? ¿Están hechos a medida, digamos? ¿Son réplicas de los originales? Contame. Te cuento. Nosotros tenemos una flota de tranvías históricos que hemos, con vehículos de distintas épocas, de distintos orígenes. Nosotros comenzamos el tranvía histórico, la asociación se fundó en 1976, con miras a tener, entre otras cosas, esta parte de recordación de la historia tranviaria a través de lograr algún museo.
Y el museo lo pudimos concretar o iniciar recién en 1980, porque de los tranvías que había en Buenos Aires y en la Argentina no había quedado ninguno en pie. Como les comentaba al comienzo de la nota. ¿Vos sos línea fundadora de la asociación o llegaste después? Yo me asocié en 1980, después de haber comenzado, o antes de comenzar con el tranvía histórico rodando en la calle. Claro. No soy de los fundadores, pero casi, digamos así. Ya son 46 años de asociado a la institución. Claro. Tenía a mis jóvenes 17 años y estaba en eso. Ahora ya estoy por jubilarme, así que bueno. Sí. Pero bueno, es la pasión. ¿Viste como la película El secreto de sus ojos? El secreto de sus ojos, ¿no? Una pasión es una pasión y te acompaña toda la vida. Bueno, en definitiva, nosotros queríamos tener en Caballito este museo histórico de tranvías antiguos, pero de los tranvías de Buenos Aires no había quedado ninguno en pie en ningún lado. Entonces empezamos una búsqueda en el año 76 de ver de dónde podíamos rescatar algún tranvía, si daba para que lo reconstruyéramos, o si daba para otra cosa. Imagínate. Y no teníamos la más pálida idea cómo reconstruir un tranvía. Éramos todos aficionados bebés, digamos así, muy como por decir, muy todavía desconocedores de todo esto, ¿no? Entonces se nos dio la primera oportunidad, que era ubicar un tranvía en el exterior. Y se alinearon los planetas porque de una manera lógica, porque el primero que conseguimos resultó ser igual a uno que había en Buenos Aires, pero estaba muy lejos, en la ciudad de Oporto, en Portugal. Y en Oporto, Portugal, tenían los mismos modelos de tranvías que habíamos tenido en Buenos Aires a principios del siglo XX, y todavía rodando, y todavía en buen estado, y haciendo lo pintoresco que incluso mucha gente que seguro que está escuchando habrá visto, sobre todo filmaciones de la capital portuguesa, que es Lisboa, y donde también hay tranvías antiguos como una característica, casi el símbolo de la ciudad. Y Oporto también los tenía y los tiene. Claro. Y conseguimos uno y nos donaron uno a un precio, hubo que pagarlo por valor de inventario, pero y bueno, hubo que afrontar el traerlo desde allá y demás. Y como era igual a un modelo que había en Buenos Aires, ahí se lo pintó y se lo, digamos, caracterizó como el modelo que había en Buenos Aires, que era de una empresa nacional que se llamaba Compañía Lacroce y que tenía una red muy importante en la ciudad de Buenos Aires. De esos tranvías no había quedado ninguno ni por asomo, pero como los de Portugal eran iguales, venga para acá. Y con ese inauguramos el recorrido. A partir de ahí empezamos a conseguir otras cositas. Un segundo que trajimos de Portugal que se asemejaba a otro modelo de Buenos Aires y también se lo reformó en su parte exterior para copiarle detalles de ese otro modelo. Después nos regalaron un tranvía en la ciudad de Bruselas, en Bélgica. Y ese, como fue un regalo, pero regalo, decidimos no reformarlo y mantenerlo en su estado original. ¿Me estás escuchando? Sí, claro. Estaba expectante. No, porque escuché un clink y digo a ver si se había caído la conexión. No, y entonces, el de Bruselas vino original y lo mantuvimos original como es. Y por esos años, ya estábamos por el año 1987-88, apareció una carrocería de un tranvía de Buenos Aires, del que solo quedaba la carrocería, sin la parte rodante y motores y nada, todo eso había desaparecido, pero sí estaba la carrocería, y ya nos, digamos así, nos aventuramos a restaurarlo. Y lo restauramos, y conseguimos, cuando el tramway histórico cumplía 20 años, de tener un tranvía dentro de la colección igual
a los de Buenos Aires, Perfecto. que había genuino de Buenos Aires, que lo pusimos a rodar. Un trabajo de locos, lo reconstruimos totalmente, y a partir de ahí ya nos hicimos más cancheros para hacer esos trabajos de reconstrucción, y que terminamos teniendo una flota al día de hoy son 6 tranvías, 2 coches de subterráneo. Todo eso funciona y en orden de marcha, y después tenemos una fila en espera, esperando que algún momento tengamos los fondos y el tiempo material para restaurar otros tantos vehículos más. Y bueno, de curiosidad, ¿no? todo eso ¿Cuánto a cuesta? pulmón. ¿Cuánto puede costar restaurar un tranvía? O sea, hay que ver el estado en el que está, ¿no? Pero un tranvía que ande, digamos, solamente Te digo, para que tengas no la una parte idea. motora. Para que tengas una idea, hicimos el último que restauramos, también se encontró la carrocería sola en la ciudad de Rosario. Fueron 7 años de trabajo, porque trabajamos nada más que los fines de semana, somos aficionados, no trabajamos. Y aparte nos agarró la pandemia en el medio. Se inauguró ese último en 2024. Tan solo hacer en una carpintería especializada los asientos, costó al costo de hoy más o menos algo de 4 millones de pesos. Uf, claro, sí, me imagino. Los 16 asientos con el mecanismo que desvolcable, ¿viste? Para invertir el respaldo para que esté de un lado o del otro, así los tenían los tranvías. Realmente es un gastadero terrible, pero se hace con tanto gusto que no sabes. Claro. Y bueno, y tenemos empresas que nos ayudan, nosotros no tenemos ningún subsidio material en plata del gobierno de la ciudad para este recorrido que funciona todos los fines de semana sin excepción, pero desde el primer momento nosotros fijamos la política de que no íbamos a cobrarle el boleto a la gente, o sea, la gente viaja gratis. Muy bien. Siempre se viaja gratis, los fines de semana en Caballito, Emilio Mitre y José Bonifacio, sábados a la tarde, domingos mañana y tarde, vienen y se viaja gratis, por orden de llegada, se hace una fila, le contamos la historia y todo lo demás. Ernesto, ¿por qué se viaja gratis? Porque fue las vías que usamos, estas de Emilio Mitre, José Bonifacio y por Emilio Mitre, Rivadavia, Ortiguera, Directorio, le pertenecen al subterráneo. Claro. Y la empresa del subterráneo nos las ha cedido los fines de semana sin costo alguno para nosotros. Nuestra devolución a la ciudad fue: no vamos a cobrar boleto. Y entonces, ¿cómo hacemos para financiarnos? Muy fácil, no cobramos boleto a la gente y les ofrecemos, si gustan, llevarse algún recuerdito, y tenemos una línea de souvenirs sin ningún compromiso, nadie está obligado a nada, pero de esa manera y digamos, administrando muy cuidadosamente todo y sin sacar un peso, porque somos todos voluntarios, hacemos posible juntar para hacer estos trabajos de restauración y los que se vienen, que van a ser sorpresa. Epa. Ernesto, buenísimo, la verdad que pintoresco, para el bolsillo de este momento, que peor que nunca, una actividad gratuita para ir con Es los una pibes. actividad gratuita, pero la gente viene y colabora con muchas ganas, y por sobre todas las cosas, lo más lindo es que se sigue sumando gente a nuestra institución, gente joven que le gusta aprender sobre estas cosas de la historia. Y también sobre la modernidad, ojo, no es solo tranvía vejestorio. No, decime para unirse. O sea, ahora vamos, lo último que te voy a pedir es que me recuerdes la fecha, todo. Antes de eso, decime, para unirse, ¿tienen que mandar un mail? ¿A dónde tienen que entrar? Asociación Amigos del Tranvía tiene su página web, que en este momento está en actualización, pero no la hemos levantado. Y la página web es muy fácil, es www.tranvia.org.ar, tranvia.org.ar, en internet, y tiene una entrada que dice Unite, y tiene un formulario web y se llena, y si te gustan los tranvías, si te gusta venir a colaborar, te gusta estudiarlo, te gusta hacer lo que sea, sumate. Está bueno. Ningún problema. Bueno, y recordame,
las flechas, entonces. La gran fiesta, todos los fines de semana los tranvías andan, pero la gran fiesta de los 50 años de la Asociación Amigos del Tranvía va a ser el sábado 25 de julio a las 14 horas, va a durar hasta las 19, en la esquina de Emilio Mitre y José Bonifacio en Caballito. Todo gratis, por supuesto, y para venir a pasarla bien con tranvías, vehículos antiguos, música y alguna otra locura que desde acá hasta el 25 se nos va a seguir ocurriendo. Dale, Ernesto. Ernesto Falzone, de Amigos del Tranvía, pasó aquí por Comunas, por Radio Belgrano. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande, muchas gracias y los esperamos. Muy bien. Seguimos con más Comunas AM. Pasiones desatadas, tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba, el reflejo de la luna en tus gafas espejadas, lo imposible de tu amor. Pero también extraño tu llegada y el sabor a cigarrillo que tu beso me dejaba, enroscarnos y dormirnos con las sábanas mojadas cuando aparecía el sol. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me envenenó. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo, porque también extraño abandonarme al universo del engaño, irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto. Extraño el paraíso de tu cara, con los ojos achinados, la sonrisa desplegada, la melena despeinada, la actitud exagerada, el sonido de tu voz. Lo que no sé es lo que quiero, lo vuelvo a hacer y me envenenó. Enloquecer en soledad es mi destino. Discúlpame si con esto te deprimo. No soy cobarde ni valiente, solo lo siento diferente. Contradecirme mi discurso es mi fuerte. Aceptaré lo que me tenga la suerte, porque también extraño abandonarme al universo del engaño, irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto. También extraño abandonarme al universo del engaño, irnos de viaje y renovar nuestro vestuario. Y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto. Y ya no quiero provocar el desencanto con tanta risa, con tanto llanto, pero me muero por saber qué estás pensando cuando la lluvia te está mojando. También extraño, extraño, oh, extraño, y me hago cargo, nena, te extraño, pero no tanto, pero no tanto. Estamos escuchando Comunas AM.
Seguimos con más Comunas AM cuando pasan 11 minutos de las 16 horas. Bueno, acá cuando tocamos temas político-gremiales decimos que lo gremial es político, lo político es económico. Y en la República Argentina, cuando baja una decisión política / económica, detrás quedan números para el gobierno, personas, familias, para quienes interpretamos la vida de esa manera. Esto ocurre en todos los ámbitos. Ocurre con Techin, cuando se habla de Techin y lo que se importa desde los chinos. Ocurre, no, lo relaciono con lo que hablaba al principio. Ocurre con lo que sucede con Cargill. Ocurre con muchos aspectos. Ahora, los trabajadores también tienen su voz, su representación. Muchas veces, sobre todo desde Buenos Aires, cuando hablamos de los fleteros, parece que es los que ayudan en la mudanza, los que ayudan, no, los que son contratados en la mudanza. Pero Fleteros reúne muchísimas actividades. Puntualmente, vamos a hablar con el delegado del Sindicato de Fleteros Unidos por la protesta en General Arenales, y él nos va a comentar qué es lo que está sucediendo allí. Su nombre es Cristian Cardoso, así que ya paso a saludarlo porque está en comunicación con nosotros. Cristian, mi nombre es Rodrigo Marcogliese, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Bueno, Cristian, comentame qué es lo que está ocurriendo allí. Arribeño es un pueblo de 3.000 habitantes, donde venimos desde hace 8 meses reclamando la reincorporación de 29 familias en un principio, hoy son 31, que arbitrariamente lo despojaron de la distribución de carga por no estar alineados a una doctrina de trabajo donde no era la filosofía que los muchachos de Arribeño querían adaptarse, querían trabajar. Pagaron 3% en negro al tesorero de la CATAC. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Le pagaron en negro al tesorero? Acá tenés la CATAC, sí, que es la Cámara, la Confederación Argentina de Transporte, la Cámara Empresarial, sí. Donde tenemos al tesorero que vive en Arribeños. Y tenemos al presidente de CATAC que vive en Junín, tienen residencia, uno en Junín y otro en Arribeños. En Arribeños, para trabajar en Cargill, le tenés que pagar el 3% en negro a esta persona, al Tano Larrobre. Los muchachos se cansaron de esa doctrina, no quisieron trabajar más de esa manera, trataron de abrirse por su cuenta y bueno, y CATAC le puso trabas y Cargill también en complicidad con CATAC, en cierta forma también, porque si no trabajan con Larrobre no pueden tener acceso a la carga. Bien. 3.000 habitantes me decías, es decir que se conocen todos con todos. ¿Esto, vos lo llevaste a la justicia, esta acusación? Está la denuncia en el fuero federal, están denunciados por asociación ilícita, coacción, bueno, y demás, donde están todas las pruebas pertinentes. Es una causa que viene avanzando, viene caminando en el fuero. Así que bueno, no sé por qué Cargill tomó la decisión de despojar a las 29 familias de la distribución de carga. Esa es la incertidumbre más grande que tenemos, que es algo muy fácil de solucionar, porque si no se lo llevan flotas externas a la producción de Arribeño. Claro, cuando decimos flota externa, ¿hay alguna empresa de pica en punta? Sí, tenemos la empresa de Ramón Jatí, que es el presidente de la Confederación de CATAC, que es él el que se estaba llevando la producción, donde están todas las pruebas, están los videos, está todo. Después, si no puede él, ocupan flota externa de otro distrito que no tienen nada que ver con el distrito de General Arenales. Ajá. Esto, entonces, la resolución ¿va a ser solamente por vía judicial o ustedes tienen pactado un acuerdo entre las partes, entre Cámara y gremio para resolver el conflicto? Rodrigo, nosotros estamos abiertos al diálogo, nosotros queremos que se solucione. Date cuenta, hace 5 días que estamos en la medida, con lo frío que hace, esta gente estamos subsistiendo con la colaboración de los comerciantes de Arribeños, que la verdad que tienen un compromiso muy grande con sus ciudadanos, ¿no?
Así que nosotros estamos abiertos al diálogo y queremos que se solucione. Esto es lógica pura. ¿Qué necesidad tenés de traer flotas de afuera? Vienen 100 kilómetros vacíos a cargar una producción a Ribeños, donde tenés camiones disponibles en Arribeños. No tiene sentido. ¿Este conflicto cuándo inició? Este conflicto empezó en octubre, ya hace 8 meses, porque fuimos siguiendo todos los pasos que nos pedían. Nos pusieron un interlocutor, hablamos con ese interlocutor, nos dimos cuenta que perdíamos el tiempo, después avanzamos con todas las notas en los ministerios, también avanzamos con las denuncias, porque no veíamos que era imposible juntar las partes. Claro, porque cuando veía la noticia que empezaban ollas populares, me preguntaba hacia cuánto había comenzado, porque el sueldo promedio de un fletero que hace este tipo de laburos no es malo, la verdad que no desconozco. ¿De cuánto estamos hablando promedio? Acá estás hablando de como son dueños de camiones, un viaje más o menos ronda el $1.000.000 y después de ahí saca todos los gastos, todo. Es el 30% del valor del flete lo que le queda a un camionero. Lo que pasa que no es continuidad de trabajo, acá trabajás por temporada. Claro, es más golondrina. Claro, es por golondrina el que se va a trabajar afuera y viene. Estos chicos lo que estamos tratando de hacer es lo que nosotros hacemos siempre, cuidamos mucho el arraigo local, peleamos mucho, luchamos por el arraigo local, porque sabemos que no hay ley, se agarran de la ley las empresas, las multinacionales, donde dicen la libre contratación y precios libres, donde estamos generando una pobreza en el sector terrible, porque no trabajan muy por debajo de los costos operativos y no pueden mantener las unidades. Vos fijate el parque automotor de camiones que tenemos en la ruta. Claro. Un desastre. Claro. Cristian, la última, hablaba al principio de la nota de los designios políticos sobre Cargill. Recién me hablabas muy bien del deterioro de las rutas, puntualmente, de no ocuparse la obra pública. Son cuestiones que al romperse el flete es el propio dueño el que se tiene que ocupar en arreglarlo la mayoría de las veces. Es muy raro, de hecho, que se haga responsable alguien que no sea el dueño por un mal estado en la ruta, ni hablar de los accidentes que puede provocar. Entonces, digo, haciendo esta introducción, con estas nuevas leyes laborales que se implementan, ¿eso también trae aparejado el problema que están teniendo? Porque digo, desde octubre comenzó, es decir, comenzó antes de la sanción, pero ahora se va a profundizar, ¿crees? ¿O no tiene nada que ver? La regulación de tarifa viene de la década del 90, el 92 más o menos, que se liberó el mercado, libre contratación, precios libres. Pero bueno, sabemos que hoy, con este gobierno que tenemos hoy, es como que se potencia todo eso y todos se agarran, las grandes empresas se agarran de la libre contratación, donde contratan al más barato. Y vos acá, en lo que es el parque automotor de camiones, cuando vos contratás al más barato, estás generando muchos accidentes, mucha pobreza, estás rompiendo rutas porque tenés que meterle más kilos al camión para que te cierren los números, porque trabajás por debajo de los costos. Claro. Sí. Ese es el gran problema que tenemos en el sector y es el gran problema que tiene Cargill, que no se quiere sentar con esta familia porque tampoco queremos trabajar a regalados, a precio que nos digan esto vale el flete y si no, no te doy trabajo. Claro. Cristian Cardoso, delegado del Sindicato de Fleteros Unidos, comentando qué es lo que está sucediendo allí donde las cámaras muchas veces no apuntan. Muchísimas gracias, Cristian, por estos minutos en Comunas, por estos minutos en Radio Belgrano. Rodrigo, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Seguimos con más Comunas AM.
nosotros traerá. Vivir de amor, vivir de amor, vivir de amor. La luz del ritmo, la luz del ritmo. 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 Estamos escuchando Comunas AM. Muy bien, continuamos con más Comunas AM. Quiero saludar a Roberto Pena, que ha llegado reemplazando a Angie, que estaba en la operación. Ellos hacen el cambio en la hora. Así que bueno, el saludo y el agradecimiento siempre a Angie, que no está, y ojalá que nos esté escuchando, que se desconecte del laburo cuando sale, a Roberto y a Santi, que también lo veo por ahí, por la predisposición siempre que tienen para cuando llega Santo Mauro. También un gran abrazo para él. La predisposición que tiene siempre para que salga bien el programa. Hay mensajes, vamos a escucharlos. Con todo respeto, ruso chico, pues no me acordaba tu nombre. Hoy me acordé de algo, se me iluminó el bocho o no, y me acordé de la palabra golem. El golem está en las cuestiones judías y hace a los sionistas también, porque el malparido de Milei es el golem que tenemos nosotros, fabricado. El golem era un muñeco que funcionó a base a la brujería judía, ¿sí? No sé si es de la literatura o no sé qué, ¿viste? El golem es Milei es el golem que tenemos al servicio del sionismo de acá y de la basura del Círculo Rojo. Buenas tardes, Rodrigo, te habla Sergio Rafael Calzada, escuchando al funcionario de Metrogas. Debo añadir también que justamente hay demasiada negligencia de parte de los usuarios porque exigen precio en detrimento de la calidad o te discuten que ellos tienen puertas y ventanas cuando desde el punto de vista reglamentario no funcionan como ventilación. Siempre que se instale un equipo de gas debe contar con ventilación permanente y se ven, como dice el funcionario, tiznes bien pegados en el caso de los estufas de tiro balanceado, significa que quien instaló el equipo no le aplicó los selladores de alta temperatura en los tubos tanto de admisión como de escape. Es doblemente peligroso esto último porque mucha gente duerme con el equipo encendido y se está intoxicando silenciosamente con monóxido de carbono. Llegué a ver aquí un caso bastante grave de una persona que casi muere porque ya no era un tizne, era un manchón negro por un defecto de ventilación.
Hola, buenas tardes, Comuna. Rodrigo, ¿cómo estás? Te habla Yoli. Bueno, yo llamaba, iba a hacer el comentario de todo lo que relataste al comienzo. O sea, ya lo dijiste todo. Realmente esta mañana cuando lo escuché me quedé petrificada. Claramente este poder judicial, partido judicial, mejor dicho, es una mafia. Todo es una mafia. Y lo que más me entristece es que la derecha sigue en pie y nadie hace nada. Ningún dirigente, no hay dirigencia acá. Fíjate el aumento de las tarifas, nos estamos muriendo de frío y no porque no tengamos para calefaccionarnos, sino porque no lo podemos usar, porque después no lo podemos pagar. Otra de las cosas, pero lo que comentaste al comienzo es espeluznante, es criminal y es una vergüenza. Abrazo peronista, buen fin de semana, Rodrigo, para vos y para todo el equipo de Comunas. Muy bien, continuamos con más Comunas. Estaba escuchando que mientras hablaba Yoli atrás estaba la tanda de apertura, había quedado bastante rezagado el mensaje. Todo culpa mía, tendría que haber consultado antes el tema de los mensajes, porque justamente habló también del frío, de las tarifas, y lo tuve acá al lado al jefe de prensa de Metrogas. Obviamente no sé cuánto puede... la cuestión era más técnica, ¿no? La cuestión de la entrevista de qué puede hacer. Yo le preguntaba las cosas que no, las cosas que no se puede hacer. Y a veces yo me escucho y son taradeces las que estoy diciendo, pero que el horno no calefacciona. Bueno, uno nunca sabe, primero. Y segundo, el derivado. Después tenemos hablando de inteligencia artificial, que me parece muy piola eso, porque es el derivado de. ¿Cómo terminó así? Pero no te das cuenta que no se puede calentar de esa manera. Pero fue un derivado. Primero arrancó de cierta manera. Después, como no pasó nada, fue un poquito más allá. Después, bueno, si no pasa nada, voy a llamar, me van a romper la cabeza con el precio, con esto, con lo otro. Y el que va acumulando hasta que pasa lo que uno siempre teme que pase. Se parte de lo más nimio, de lo más tonto, de lo más sonso, hasta el peligro más severo. Venía por ahí la charla, más que el cuadro tarifario o manos de quién está Metrogas, porque Metrogas tiene un porcentaje, tenía el 51% de YPF, ¿no? Que YPF de todos. Esto fue hasta hace un año, no sé ahora cómo quedó la situación, pero creo que era así. Tampoco el jefe de prensa está en el organigrama, creo que seguramente si le preguntaba lo debía saber, pero me parece que es más de una cuestión técnica específica del monóxido, con temperaturas de bajo cero que tuvimos ayer y hoy, -1 y -2, tuvimos muy temprano por la mañana. De un frío que llegó y que el año pasado, recuerdo que hice una nota muy similar, no fue a alguien de Metrogas, sino fue un meteorólogo, que lo hice el año pasado, creo que fue un meteorólogo, que le preguntaba y me decía, mirá, el año pasado hubo un frío igual en esta fecha. Pasa que vos no lo estás recordando, me decía. Porque la pregunta mía había sido si era por el calentamiento global, y me dice, ¿no tenés memoria? Pero el año pasado fue igual la temperatura. Y este año, no la voy a llamar para que no me vuelva a decir, pasa lo mismo todos los años, podría volver a llamar igualmente, siempre hay algo nuevo para hablar. Hablamos con alguien de Metrogas, en el cual esta fecha siempre se repiten las muy bajas temperaturas, ¿no? Obvias del momento que estamos viviendo, de los días que estamos viviendo. Bueno, otro mensaje hablaba de él, y también hablaba del caso Libra, que ahora voy a mencionar. Otro mensaje hablaba del golem. Sí, el golem en mitología judía, tengo entendido que es gigante el golem, es como de protección al dueño que lo crea, de arcilla. No es el caso de Milei en ese sentido, ¿no? Milei, ¿a cuánto puede arañar? De altura, digo. Después, por lo otro, que proteja al dueño, y capaz que sí, pasa que hay que ver quién es el dueño, ¿no? Porque responde a muchos intereses, tiene
Muchos amos. Creo que estaba... y el gasista también habló en el medio, el mensaje también del compañero. Bueno, es importantísimo. Nunca... ya que vamos a gastarnos una moneda en llamar a alguien para que revise las instalaciones de gas, porque gratis no se va a hacer, tratemos de gastarla bien, ¿no? Porque lo barato sale caro, digo. Si llamás al que hace changas, al que se la rebusca, bueno, están estos problemas, ¿no? Hablaba bien acá el oyente de los tildes y demás. Hay que saber para meter mano. Estamos hablando de la vida. ¿Qué más valioso que eso? Bueno, decía que habló de Libra también Scioli en el mensaje. Este pacto de impunidad, tras la renuncia de Adorni, corrieron a los querellantes de la causa Libra, ¿no? Martínez de Giorgi, muy ligado al hijo, que espera que Milei firme la designación de su esposa como jueza federal. Pero, digo, no hay una cuestión de... no me sale la palabra, verdaderamente, pero cuando alguien no puede estar justamente en una causa por ser juez y parte, porque tiene algún compromiso con lo que está juzgando, digamos, un juez que tiene que fallar sobre una causa donde hay imputados que tienen que nombrar a su esposa, conflicto de intereses, ¿no hay eso? Bueno, se ve que no. Martínez de Giorgi dejó la investigación sin impulso y abrió la puerta a que pidan la nulidad. Obviamente que va a poder ser apelado esto, ¿sí? Pero es patear para adelante constantemente. La causa por la estafa con la criptomoneda Libra quedó en terapia intensiva. El juez Marcelo Martínez de Giorgi apartó a todos los querellantes que representaban a damnificados y la investigación ahora tendrá únicamente el impulso del fiscal Eduardo Taiano, que hasta ahora no ha mostrado demasiado interés en avanzar. Martínez de Giorgi hizo lugar a un planteo del lobista Mauricio Novelli, amigo del Jabo, y apartó a 5 querellantes de la causa que ya no tendrán acceso al expediente ni podrán pedir medidas de prueba. La medida esta obviamente puede ser apelada en la Cámara Federal. A Taiano, como Comodoro Pi, lo conocen como Tardano, ¿sí? Esto lo había dicho también al principio. Martínez de Giorgi sostuvo que los querellantes no pudieron acreditar un perjuicio real y directo que los habilite a continuar en la causa. Esto es una cosa increíble. No es increíble porque estamos en Argentina, pero es increíble lo que está pasando. Y ahora que tenemos que esperar, primero la apelación de la apelación y después que una corte internacional dé lugar a lo que la justicia argentina no hace. O sea, ni siquiera estamos colonizados hasta judicialmente. Tenemos que pedirle a Santi Osam que falle de una manera razonable. Bueno, el 62%, según la encuesta de Atlas, 62% de los argentinos considera que la economía está mal. Crece el rechazo a Milei. Atlas Intel muestra que el 53,8% califica la gestión de Milei como mala o muy mala. Es la tercera encuesta que confirma una caída en la imagen presidencial. Ojo con esto, porque quien se ponga contento porque Milei no mide, primero hay que unir criterios en la oposición. Y además, si Milei no mide, van a poner a otro. Digamos, al que está ahora lo construyeron un par de visitas a Intratables. No es tan complicado armar un oficialismo, sería una oposición a Milei dentro del esquema de la venta de Argentina. No, Milei es otro, el problema no es Milei, es el rumbo económico. El rumbo económico está mal. ¿Y qué hacemos? Bueno, Atlas puso sobre la mesa algunos números de lo que fue midiendo. Otra noticia. El PRO se conformaría con ser colectora de Milei para votar la eliminación de las PASO. Ojo, ¿y cómo va a votar la Cámpora en cuanto a la eliminación de las PASO? El N. Vera presentó un proyecto que generó una grieta en el bloque de Libertad Avanza. El N. Vera responde a Pareja. Pareja se ve diezmado con la llegada de Santilli y su poder territorial en la provincia de Buenos Aires. Bueno,
A ver, estamos conscientes de que, o somos conscientes de que la justicia que puede alentar a una causa que debiera seguir su curso natural en Argentina es la justicia norteamericana. El mayor conflicto, escollo que puede tener la Libertad Avanza en estos momentos es su propia oposición interna, el internismo que tiene. Está todo patas para arriba. Debería ser la oposición la que encasilla el oficialismo, debería ser la justicia argentina la que falle y dé explicaciones en cuanto al tema judicial en nuestro país, no una corte internacional, no el propio sistema oficialista, el que se depure, porque se depura, pero no que se depura para que llegue el mejor, tampoco, ¿no? Sino para que el que no te gusta lo sacamos y ponemos a otro, pero sigue la misma venta. Última noticia, previa a la columna deportiva. Ferraresi ya no es más intendente de Avellaneda, renunció, quedó su esposa, igualmente, ¿no? Quedó Magdalena Sierra en esa ciudad, con lo cual sigue la conducción de Ferraresi, de la familia Ferraresi, y él se lanza a la gobernación. Esto da espaldas para que él pueda recorrer toda la provincia. No puede recorrer toda la provincia si está atado como intendente, o al menos podría ser una lectura, ¿no? Que tras el Mundial va a intensificar las recorridas por el interior de la provincia de Buenos Aires en búsqueda de una candidatura gubernamental, pero ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, y queda la esposa, que hasta este momento era jefa de gabinete, al mando del municipio. Bueno, hay mucho, ¿eh? Hay mucho para contar, pero esto lo pueden hacer ustedes tranquilamente ingresando a algún sitio por internet. Lo que no pueden hacer en todo caso, y podemos aportar desde Comunas, es tener voces calificadas para hablar de diversos temas. Uno es el deporte, lo que va a pasar, el equipo que va a poner, y alguna perlita mundialista que le haya pedido y ojalá me haya escuchado. Vamos a un tema y volvemos con la columna deportiva de Nico Russo. El separador va a ser el principio de la columna de Nicolás Russo. Comunas AM. Deportes en la voz de Nicolás Russo. Llegó Nico, ¿cómo va? Hola Rodrigo, muy buen viernes y muy buenas tardes también en lo que está haciendo
esta previa para lo que va a ser el partido de la selección argentina. Ya cada vez falta menos, apenas 2 horas y minutos para que ruede la pelota en el estadio de Miami, en el Hard Rock Stadium, donde salió campeón por última vez la selección argentina hace 2 años frente a Colombia, ganándole 1-0 con gol de Lautaro Martínez, y también con la coincidencia de que hoy es el partido número 100 para Lionel Scaloni al frente de la selección argentina, lo que había sido un interinato allá por 2018, debutando en un amistoso contra Irak, que Argentina gana 2-0, se termina completando en el ciclo, o uno de los ciclos más exitosos para la selección argentina en toda su historia, ¿no? De todas maneras, hoy la Argentina tiene un partido que a priori debería ser sencillo, pero que uno nunca sabe, porque termina pasándolo a lo que es un equipo del fútbol argentino, termina siendo uno de esos partidos de Copa Argentina, que un River, un Boca se termina enfrentando con un Claypole, con un Central Córdoba de Rosario, y no sabes qué pueda llegar a pasar, ¿no? Claro. Estaba pensando, 100 partidos, ¿qué técnico habrá llegado a ese número? Ya debe estar ingresando en una especie de récord, o entre los que más dirigió, y ninguno de los que haya dirigido tanto como él, 100 partidos, ha ganado tanto, porque es el técnico más ganador, tengo entendido, de la historia de nuestro país. Sí, se termina consagrando con ese récord, también tanto por antigüedad como por cantidad de títulos que jugó. Digo, si sumamos la finalísima que le ganó a Italia en el 2022, las 2 Copas Américas y el Mundial, bueno, finalmente lo termina consagrando de esa manera. Y es el segundo con más partidos, el de hoy sería el número 100, lo había superado recientemente a Menotti, que tenía 79, lo mismo Bilardo, que tenía la misma cantidad de partidos que Menotti, pero el que tiene más partidos en su haber, en su historia, es Guillermo Stabile, con 124 partidos. Claro, dirigió 2 veces a la selección, primero en la década del 40 y después en la década del 60. Stabile creo que ¿no fue jugador de la selección en el Mundial que gana Uruguay? Sí, fue el capitán de la selección argentina en el primer Mundial. Fue en Mirta Legrand, pero... La tercera estrella. Claro, sería la tercera estrella para los uruguayos. Claro. Si cuentan, empezando desde de los Juegos Olímpicos del 24, ¿no? ¿No cuentan? También del 28, que consiguen las 2 medallas. ¿No cuentan ahora? Y le agregamos... ¿Cómo? ¿No cuentan ahora? Es muy difícil de contarlo como Copa Mundial, ¿no? Digo, o sea, está bien, yo siempre digo, para mí en este debate, está bien que se pongan las 4 estrellas, pero decir que tenés 4 mundiales me parece un poco errado, porque no estaba la FIFA de por medio. Pero bueno, ponete 4 estrellas, porque cada equipo se pone estrellas por un ascenso, por una copa de por ahí de menor nivel, y está bien. Entonces, dejémoslo a Uruguay que conviva con eso. Ahora, Uruguay gana en el 50... Primero que Uruguay es el único país sudamericano que sale campeón jugando finales contra equipos sudamericanos, ¿no? Y eso que Brasil tiene 5, Argentina tiene 3, ninguna de las 8 finales se ha jugado contra un equipo sudamericano. Eso de por sí es raro, quizás sea porque participaban 5 equipos. Además de eso, ¿por qué es un maracanazo la victoria sobre Brasil, siendo que Uruguay ya era 3 veces campeón del mundo y Brasil 0? ¿Era favorito de Uruguay entonces? Bueno, son cositas, ¿no? Para revisar, en todo caso, de la historia uruguaya. El otro día vi algo, no sé si ya te lo dije acá en radio, la verdad estoy bastante gaga, que vi una transmisión que decían: estoy cansado de hablar de Messi y Neymar, o de Maradona y Pelé. ¿Quién es más grande, Ayrton Senna o Fangio? Entonces, los brasileños, que tienen como una estrella Ayrton Senna, ¿no? Como casi, no sé si el máximo exponente deportivo, decían que Ayrton Senna era más grande que Fangio. Entonces le decían, bueno, ¿cuántos títulos mundiales tiene Ayrton Senna? 3. Y Fangio tiene 5. Si Ayrton es más grande que Fangio, por tener 3 y nosotros 5, entonces Argentina, que tiene 3, es más grande que Brasil, que tiene 5 estrellas. La verdad me pareció
muy bien. Y dice, no, pero Fangio corrió. Y dice, bueno, está bien, Pelé también corrió, pero jugó mucho antes que Maradona. Entonces, más grande Maradona. Tenemos de dónde agarrarlo. Siempre fuimos inferiores, futurísticamente. Ahora podemos contraatacar con eso. Me gustó. No, sí, es la misma lógica que en el automovilismo que para el fútbol. Termina siendo de esa manera. Y como te agrego un dato para seguirle tirando las malas a Uruguay, nunca en la historia le ganó un campeón mundial en una serie mata-mata, es decir, nunca le ganó a Argentina después del 78, o nunca le ganó a Brasil después del 58, que sale campeón por primera vez en su historia. Eso la selección uruguaya nunca lo pudo concretar, además de que sus últimos mundiales dejaron bastante que desear, por ahí el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica, pero todo lo demás en el siglo XXI fue para abajo. Pero bueno, siguiendo también con la línea de lo sudamericano y la selección de Brasil en este caso, que le ganó con lo justo a Japón 2-1, creo que lo habíamos hablado la semana pasada, pero ya tiene su rival que va a ser la Noruega de Erling Haaland, que se va a estar enfrentando ya el próximo domingo a las 17 horas por los octavos de final. Bueno, como hablábamos, el equipo de Scaloni, que se enfrenta hoy a las 19 horas, está jugando también lo que puede ser el pasaje a octavos de final, es decir, Argentina si le gana a Cabo Verde primero, obviamente, si le gana al equipo africano, se enfrentaría a Australia o Egipto. Todavía eso no está confirmado porque el partido va 1-1, faltan 3 minutos para el adicional, todo indica que se va a tiempo extra. Partido parejo, Australia se caracteriza por tener un equipo bastante alto, bastante fuerte, y el gol de Egipto termina siendo por arriba, termina siendo de cabeza. Y así también llegó el empate, porque fue un gol en contra de un defensor egipcio. Y después, bueno, como te decía, después del partido de Argentina hay uno más, que es la selección de Colombia. A las 22:30 va a estar va a estar enfrentando a Ghana. Yo creo que le tengo bastante fe a Colombia. Le hizo un gran partido a Portugal, que ayer le ganó polémico, ¿no? A Croacia, 2-1, que si bien termina convirtiendo un gol Cristiano Ronaldo, después Roberto Martínez, el técnico de los portugueses, lo termina sacando, lo pasa a ganar Portugal. Recordemos, había empezado ganando Croacia, y sobre el final viene la polémica, yo creo que la polémica del Mundial, sí, porque mediante como un electrocardiograma, se podría decir, el chip delató que el jugador croata había tocado la pelota, y eso había interferido para que se termina convirtiendo en offside y toda la jugada posterior se anule. Claro, no sé si alguien no lo vio, muy probable. No está exagerando, Nico. Un electrocardiograma, bueno, no es un electrocardiograma, pero sí hay un chip adentro de la pelota que indicaba se había tocado el pelo, la cabeza, no sé muy bien, de un jugador croata para inhabilitar la acción que termina en gol de ese seleccionado. Bueno, si eso hubiese sido, no sé, con Argentina, teníamos al Chiringuito, a la prensa española, dedicándonos, pero cadenas hacían parado el país y directamente en cadena nacional hablaban del robo argentino y de cómo le regalaban a Messi la FIFA Mundial. Sí, además pasa lo mismo con el offside semiautomático. Ojo, a ver, también tuvo su polémica con Portugal, a favor de Croacia, porque le anulan un gol a Cristiano Ronaldo que a simple vista no pareciera que estaba en offside. Ya después también podemos hablar del penal que le cobran, ¿no? Si lo ves en cámara lenta es todo penal y se nota un forcejeo, un agarrón del defensor croata hacia Vitinha, si no me equivoco, que era el jugador portugués al que le hacen el penal. Sí. De todas maneras termina siendo un partido bastante polémico y que se termina definiendo por un chip. Realmente. Nico, nos quedan 4 minutos. Te pido que me des el 11 de Argentina, si es que allá en Miami donde estás ya lo tienen. Hace frío en Miami, pero sí, te lo digo. Al arco el Dibu Martínez, línea de 4, no se va a andar con experimentos Scaloni. Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez. La gran duda
yace entre Tagliafico o Medina, ambos de muy buen rendimiento. El mediocampo, De Paul, McAllister, Enzo Fernández, Thiago Almada, y todo indica que la delantera va a ser Lionel Messi y Lautaro Martínez. Muy bien. ¿Qué nos queda? Bueno, no sé, no quiero matarte. ¿Te fijaste alguna perlita mundialista? Tengo de Cabo Verde, tengo la del arquero Bociña, de 40 años, ya bueno, se había hecho conocido después del partido de España, ataja en la segunda de Portugal, recién a los 25 firmó su primer contrato profesional en el fútbol de Angola, en el fútbol africano, después bueno, puede emigrar a Europa y se termina consolidando allí y además agarra la titularidad en la selección caboverdiana. Después lo tenemos a Garry Rodríguez. Recordemos que Cabo Verde tiene muchos jugadores nacionalizados que nacieron en Holanda, que nacieron en Portugal, y no tiene jugadores, digamos, nacidos en territorio propio. Te decía, Garry Rodríguez jugaba en el fútbol amateur de los Países Bajos y era cartero para subsistir, ¿no? Claro. Después Pico López, otro de los jugadores que lo fichó, o mejor dicho, lo convocó la selección de Cabo Verde mediante LinkedIn, la aplicación para conseguir trabajo. Al principio el jugador no entendía la aplicación y la notificación que le había llegado pensó que era una bienvenida del mismo LinkedIn. Mirá. Después se fijó bien y era un llamado de la selección. El jugador actualmente milita en el fútbol irlandés. Y bueno, y como última joya tengo la de Dailon Livramento, el cantante, ¿no? Sí. También tiene el grupo con su hermano de hip hop en Holanda, que su primera convocatoria fue reciente porque fue hace 2 años, 2024, y ya hizo 2 goles en lo que fue en las eliminatorias de África, que lo llevaron a Cabo Verde a este Mundial del 2026. Sí, la Cenicienta. Cabo Verde, complicado jugar contra un equipo así porque estás obligado a golear. Le ha pasado a España, que no le pudo ganar, le ha pasado a Uruguay, que no le pudo ganar, le ha pasado a Arabia, que no le pudo ganar, 3 empates. Es complicado. Viste, somos muy favoritos, ya tenemos que ganar, no es que voy no quiero usar la palabra, mala palabra, pero no puedo achicarme, si se quiere, tenemos que ganar. Pero es un escollo esto, ¿no? Que sea tan chiquita. Cabo Verde, que siguiendo con la lógica de criticar a Uruguay, como que quisiste vos imponer desde el principio de la columna, los uruguayos dicen que es mágico como de 3,5 millones de personas sacan siempre selecciones. Cabo Verde son 500.000 caboverdianos los que están allá en las 11 islas volcánicas. Y así todos forman un equipo que están en los 16avos, porque no en el octavo, porque si no hubiesen clasificado segundos a octavos de final. Bueno, Nico, ¿queda algo? ¿Resta algo? Queda lo que van a ser los partidos de mañana, los ya octavos de final confirmados. 2 de la tarde, Canadá-Marruecos, el primer partido de octavos de final. Y a las 18 veremos si hay otra utopía. En Filadelfia, Paraguay contra Francia. Para mí va a ser el partido de los, más que nada por el morbo de ver si Paraguay resiste ante una Francia que mete bastante miedo, ¿no? Eso el sábado. Domingo 5 a las 17 horas, Brasil-Noruega. 21 horas, México-Inglaterra. Ya después lo que va a ser el lunes, Portugal-España a las 16 y finalmente a las 21, Estados Unidos contra Bélgica. Bueno, toda la información deportiva del Mundial, obviamente, porque no hablamos del ascenso, que este fin de semana vuelve. ¿Ustedes con la UAI tienen fecha o están liberados? No, sí, hay partido el domingo contra Camioneros en el estadio Hugo Moyano. Complicado. Camioneros es complicado porque son jugadores profesionales. No sé en novena, octava, no me acuerdo qué dirigías, pero son jugadores que ya desde inferiores, más cerca de primera, cobran por partido. Es distinto la preparación que tienen, porque ninguno quiere dejar de cobrar. O sea, lo meten en el sindicato, lo hacen jugar. Claro. Ojo, no, pero te digo con conocimiento de causa. Ojo, porque es un equipo complicado Camionero, no falta el padre que quiere salvarse con que su hijo juegue a la novena. Es un partido chivo. Lo mejor para enfrentar a
al equipo de Hugo Moyano el fin de semana, Nico. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por toda esta información deportiva. Hablaremos en el postpartido, estamos hablando todos los días, así que el lunes, si te parece, te vuelvo a llamar. Si es que ganamos. Si no ganamos, cortamos por este año. Dale, perfecto, entonces, buenísimo, Rodrigo, muchas gracias. Nos estaremos escuchando el lunes. Perfecto, ojalá. Bueno, acá llegamos al final del programa. Mi nombre es Rodrigo Marcogliese. Estuvo Roberto Pena, está ahora, y estuvo Angie antes. Santi estuvo todo el programa. O sea, cambió los operadores, pero Santi estuvo todo el programa del otro lado de operación. Claudia Bustamante, producción general. Matías Benítez y Matías Russo haciendo los cortes para TikTok, para Instagram y para el canal de YouTube que se llama Agencia Comunas. Esto fue todo. Nos reencontramos el lunes que viene a las... Me pusieron el cartel atrás. A las 15 horas para seguir haciendo Comunas AM. Chao, que tengan un gran fin de semana.